Mucho antes de los tiempos que estamos padeciendo, tiempos en los cuales la realidad es una pandemia o la pandemia es la realidad, mucho tiempo antes de la consolidación de la sociedad de control, que muy probablemente se esté materializando a velocidad fulminante ahora, mucho antes de quien quizá fue la que gestó o la que sentó las bases de la sociedad de control, que es la sociedad disciplinaria en pleno siglo XIX, en plena revolución industrial, en plena normalización de los individuos, mucho más atrás, incluso que el cristianismo que proclamó a Dios como la realidad, incluso mucho más atrás que Platón, que propuso que la realidad son ideas. Mucho más atrás empezó este problema. El problema que nos está ocupando en estos últimos programas y en este mes del Club de los Sofistas. El problema de la realidad. El problema de la realidad y de cómo destruir la realidad. ¿Cuándo empieza más o menos a organizarse la vida humana? A organizarse con sus percepciones ordinarias, con sus percepciones extraordinarias. ¿Cuándo empiezan a separarse las fronteras entre, por ejemplo, la vigilia y los sueños? ¿Cuándo empiezan a separarse los ámbitos, los planos, los mundos? ¿En qué momento el más allá es el más allá, el más acá es el más acá? Por supuesto que hay muchas hipótesis, pero lo primero que tenemos que decir es que tenemos que saltar a la prehistoria. Y podemos situarnos en el año aproximadamente, estas fechas son relativas, 8500 antes de Cristo. En los tiempos del Neolítico y en los tiempos fundamentales para comprender cualquier deriva humana de la revolución agrícola. Es decir, del momento en el cual los seres humanos empezaron a producir sus propios alimentos. Momentos en los cuales se inventó la agricultura y la ganadería. Vamos a ir viendo en esta primera divagación algunos aspectos fundamentales de este periodo y vamos a tratar de entender cómo se concatenan con todos los hitos históricos que fuimos desarrollando en los programas anteriores, para luego, en divagaciones posteriores, saltar a la vida poética, que es el nombre del programa de hoy, ¿no? Pero digo, la producción de los alimentos le permitió a los hombres prehistóricos empezar a tener cierto control en su supervivencia. Les permitió una transformación fundamental, en principio, en torno a su modo de vida. Su modo de vida era nómade. En el periodo anterior llamado Paleolítico, el hombre era rapaz. El hombre era cazador. El hombre estaba a la deriva de los caminos. Lo que cazaba, lo comía. Y en este momento, cuando estamos en este proceso de transformación que llevó muchísimo tiempo, a veces los esquematismos historiográficos nos pueden dar una falsa idea de lo dinámico de estos procesos, cuando llegamos al sedentarismo, empieza a surgir en los hombres una mentalidad que apunta a la previsión, que apunta a mayor organización, que apunta incluso a que la sociedad comience a dividirse en estamentos y en clases. Empiezan a especializarse las industrias, empieza también a cultivarse la industria doméstica, el proceso de domesticación de los animales, de ahí viene la cercanía, por ejemplo,
entre los perros y los hombres, de este periodo, del periodo neolítico, se organiza la vida de otra manera. Pero por supuesto nosotros no vamos a estar glosando la producción o el método de producción o las sutilezas del método de producción de la economía de estos tiempos, sino vamos a empezar a pensar un poquito cómo impacta en la percepción de los hombres prehistóricos, cómo impactan estos cambios, estas transformaciones abismales. Y es un periodo en donde encontramos que los ritos y los cultos empiezan a sustituir a la magia y a la hechicería. Y es el momento en el cual se crean los símbolos. Y esto va a ser muy importante, no solamente para el programa de hoy, sino para el programa siguiente. Empezar a entender y a pensar los símbolos, la función del símbolo en lo humano. Se empiezan a crear estos símbolos, o se empiezan a crear símbolos, básicamente, que expliquen los fenómenos de la naturaleza. Fundamentalmente, los fenómenos de la naturaleza asociados a los climas, dado que va a ser muy importante los momentos de lluvia, van a ser muy importantes los climas apropiados para trabajar la tierra. El hombre prehistórico empieza a percibir que la tierra puede ser explotada. Por supuesto que no tenemos que pensar en los términos de la explotación, por ejemplo, de la sociedad moderna capitalista, que es una explotación completamente distinta de la tierra y es quizás la culminación de muchos siglos en una cúspide de explotación de la tierra. Pero el hombre en este caso empieza a percibir que mediante ciertas organizaciones, como las que estamos describiendo, se puede explotar la tierra, pero que esta tierra en algún punto, con sus fenómenos, se le presenta como misteriosa. Y quizás estos primeros cultos, estos primeros ritos, estén profundamente asociados y vinculados a la necesidad que estos hombres tenían de sentir los favores de la tierra. En algún punto, los fenómenos de la naturaleza en estas mentes empiezan a entificarse, empiezan a percibirse como envueltos en llamitas de vida, como si las nubes tuvieran una vida propia, como si las aguas tuvieran una existencia particular, como si detrás de estos fenómenos misteriosos e incomprensibles existieran entidades y criaturas que los manipularan y que mediante la creación de cultos, de ritos, insisto, y de símbolos, los hombres pudieran acceder mejor o propiciar mejor los favores de estas entidades. Y aquí es donde empieza a percibirse la existencia de algo suprahumano y de algo luminoso. Estamos hablando, técnicamente, de los tiempos del animismo, de los tiempos en los cuales se adoran espíritus secretos en las cosas, tiempos en los cuales comienzan también el culto a los muertos y proliferan amuletos, ofrendas, monumentos funerarios. Y es acá donde digo que nos podemos detener a pensar la invención de los símbolos. También vamos a desarrollar en el próximo programa, que vamos a hablar de la vía hermética y del esoterismo, la función del símbolo como intermediario entre un plano terrenal o profano y un plano sagrado o misterioso. Necesitamos de elementos materiales, luminosos o envueltos en una llama misteriosa para acercarnos al otro lado, sea donde sea que esté ese otro lado, ¿no? Pero también en la noción de símbolo
aparecen los sueños, que es en este periodo donde yo intuyo, no tengo pruebas para demostrarlo, en los tiempos del Neolítico, en los cuales el hombre empieza a organizar de esta manera su vida, en una vida más productiva, no pensando en la vida productiva de la modernidad, que es directamente la productividad al infinito, sino, insisto, en una concepción más racional de la economía, no en una economía parasitaria como era en el tiempo anterior. Pero es en este momento en donde quizás los hombres empiezan a dividir los momentos del día y de la noche, no solamente por esta relación de luz, familiaridad y oscuridad, peligro, sino la oscuridad de la noche es también la oscuridad de los sueños. Y los sueños son ese otro plano que el hombre prehistórico empieza a percibir, que al mismo tiempo tiene una misteriosa continuidad con el plano de la vigilia, pero a la vez hay un corte. Entonces Nietzsche advierte que el origen del mundo metafísico, del mundo suprasensible, en fin, de ese vasto campo fértil del cual quizá provengan las religiones, del cual quizá provengan las cosmologías, las cosmogonías, etc., es producto de la visión de los hombres prehistóricos que observaban en los sueños, por ejemplo, que los muertos no estaban muertos, que se aparecían deidades misteriosas. Y en vez de considerar que en esos sueños cundían o proliferaban símbolos de su propia vida o de su propia interioridad, le atribuían a estas apariciones caracteres sagrados y misteriosos, y que a través de los sueños tenían un acceso a ese otro mundo. Entonces Nietzsche advierte, en Humano demasiado humano, que no interpretar esto como un corte hizo que los hombres prehistóricos pensaran que existe un más allá, a través de la observación de sus sueños y de no analizar racionalmente, como no lo hacemos nosotros en este programa, pero sí lo hacen en casi todas las disciplinas de la psicología, no analizar racionalmente los sueños. Pero aquí me parece que en este periodo que estoy analizando, se empieza a establecer un corte entre el sueño y la vigilia. Pero en líneas generales podríamos decir que el animismo viene de la palabra alma. El animismo nos hace pensar en que las cosas tienen un alma, que todas las cosas tienen un hálito, tienen una vida secreta, tienen un espíritu. El animismo nos hace pensar en que quizás a partir de este momento o a partir de este periodo la realidad se divide en zonas. Y el dualismo que venimos desarrollando en los últimos dos programas, el mundo de lo visible, de lo fenoménico, el que captamos mediante nuestros sentidos, y el mundo de lo invisible, el mundo de lo trascendente. Y es muy típico o muy típica esta dinámica de la trascendencia en el animismo, completamente diferente a la dinámica de la inmanencia, que es la que se manifiesta en los procesos mágicos del Paleolítico, del periodo anterior. El hombre nómade, el cazador, el recolector, no intuye la existencia de un más allá, de un otro plano, sino que considera que el misterio de las cosas está circulando en las cosas mismas. Todos los pensamientos religiosos, profundamente religiosos, van a ir con la idea de que el misterio está más allá, en un lugar inaccesible, en un lugar muy difícil de llegar. En cambio, quienes cultivan la magia y quienes cultivan la hechicería consideran que ese misterio está más acá, está en lo inmediato, que por supuesto hay que propiciarlo. Por eso vamos a ver que la vida poética está más cerca de la magia que de otra cosa, al menos en este punto. Pero ya en este periodo neolítico, en momentos del animismo,
se empieza a jerarquizar ese más allá, esa suprarrealidad que Platón le va a dar molde filosófico, que el cristianismo le va a dar molde y carácter único, y que luego en la modernidad la ciencia lo va a poner en los términos de lo nouménico. Ese más allá no es que está en el cielo, sino que está más allá de nuestra percepción. La percepción poética pulveriza la realidad. La realidad, y ya al decir esta expresión, creo que después de 2 programas se imaginarán hacia dónde apunto. La realidad, con sus templos, con sus construcciones, como diría Kafka, con su gran muralla, es disuelta por la percepción poética. La percepción poética es un ejercicio constante y cotidiano. Un ejercicio que nos acerca hacia lo extraordinario, hacia lo maravilloso, hacia lo mágico, hacia lo esotérico, que nos pone en un diálogo constante e imprevisible con lo azaroso, con el azar, ese amigo o ese hermano de lo enigmático. La percepción poética se toca muchas veces con la percepción extraordinaria, es en sí una percepción extraordinaria, es decir, que rompe con lo ordinario, que rompe con lo cotidiano. Con toda noción de vida cotidiana, con toda noción de cotidianidad, de familiaridad, proximidad, cercanía. Por eso podemos pensar en otras palabras para reflexionar sobre la percepción poética. Podemos pensar en el extrañamiento. Podemos pensar, como decían también o como planteaban los formalistas rusos, la desautomatización de la percepción. Por eso, esta percepción poética es una percepción no lineal, es una percepción amiga de la fuga, amiga de hacer zoom sobre los objetos, de cerrar el foco y ver cómo se desnuda una partícula de agua, de ver cómo danzan múltiples colores sobre un objeto bañado por una luz a una determinada hora del día, y cómo esa configuración vuelve a cambiar radicalmente si esa luz a otra hora del día se modifica, o si de golpe nos quedamos a oscuras en una habitación rodeados de destellos con escasísima luminosidad. Esta percepción poética trastorna la mirada,
Y para trastornar la realidad, tenemos que trastornar nuestra percepción. Decía Rimbaud, desarreglar nuestros sentidos, estas especies de alucinaciones controladas, entre comillas. Pero esta percepción poética, para tornarse vida poética, tiene que ser un ejercicio constante. ¿Tiene que ver esto con la poesía? No, en primera instancia, al menos si entendemos a la poesía como un género literario, quizá como el género literario, quizá como la madre, entre comillas, de las distintas artes. Pienso, por ejemplo, en la poesía clásica que aunaba la pintura, la pintura no la aunaba, pero sí aunaba la música, sí aunaba la danza. La poesía clásica que se dividía entre la épica, la lírica y la dramática. O sea, la poesía para los griegos era la manifestación secreta del teatro, secreta de lo que hoy llamaríamos literatura y secreta de lo que llamaríamos estrictamente hoy poesía. Pero la vida poética, al menos en esta instancia, no tiene que ver con escribir solamente, sino con llevar la poesía a la vida. Derribar las fronteras que la cultura represiva, que la realidad, intentan poner entre lo poético y nosotros. La vida poética lleva la percepción extraordinaria que se puede vincular con las drogas, como hemos desarrollado en el mes anterior, que se puede vincular con los sueños, como hemos desarrollado 2 meses atrás, que se puede vincular con lo esotérico, como vamos a desarrollar en el programa siguiente. Esta percepción extraordinaria, llevada a una constancia de la cotidianidad, destruye la percepción ordinaria. Nos transforma los ojos, nos trastorna de paisajes imposibles. Nos vincula otra vez, o quizá por primera vez, con la infancia. Porque hemos tenido niñez, pero no hemos tenido infancia. Porque, como he escrito en un poema, la infancia solo es posible en la adultez diabólica. Esta vida poética es la que nos abre con sus llaves misteriosas ciertos secretos de otros planos. Es una vida abismal. Es una vida sin recompensa. Es una vida sin paz, como si fuera deseable la paz. En otro poema que he escrito, que se llama La vida es puro hielo, digo que no quiero tener paz, porque no la hay. Que pretendo astillarme con los vidrios de lo que somos y no reconstruir ninguna unidad de esas esquirlas. No pegar las distintas partes de las multiplicidades que somos, sino hacer de esas multiplicidades más y más multiplicidades. Que en última instancia, en nuestra vida, no haya esa distinción entre lo ordinario, lo familiar, cotidiano y lo extraordinario. Este viaje es un viaje que está suspendido
en el vacío. Es un viaje en donde, como diría Alejandra Pizarnik, nos pulverizamos mirando una rosa. Pero esa rosa, como símbolo de la realidad, también puede pulverizar a la realidad. Y en este tejido, y en estas hebras, y en estas telarañas que vamos fabricando entre la percepción poética, extraordinaria, entre lo esotérico, lo azaroso, los paraísos artificiales, por decirlo con la expresión de Baudelaire, lo onírico, aparece otra noción fundamental, que es la noción de lo poético, y que nos remite a uno de nuestros poetas más queridos, que es Antonin Artaud. Y es que en este punto sí, quizás la vida poética se relacione con la poesía o con el arte en general. Pero Antonin Artaud nos dice que tenemos, como artistas o como poetas, un deber, que es un deber poético, que es no quedarnos encerrados en nuestros propios textos, no quedarnos en nuestras nubes poéticas, no hacer de nuestras percepciones extraordinarias una bagatela de entretenimiento o una narcosis para atravesar una vida profundamente dolorosa, una vida que es puro hielo. Artaud nos convoca a salir de ese encierro. En una de las cartas a los poderes, Artaud dice: hay que salir a las cavernas del ser, hay que abandonar la tranquilidad de las mesas, la tranquilidad de los poetas que se solazan con palabras, que publican antologías. Salir y escandalizar. Escupirle a la conciencia pública su estupidez. Luchar contra la realidad para destruirla. No hay percepción poética sin ejercicio cotidiano de la poesía en el cuerpo. Y no hay vida poética sin lo poético. Y no hay lo poético sin ese deber del poeta de golpear y de herir de muerte a la realidad con su actitud destructiva.